Buenos días a todas. Estamos todas en nuestros preparativos para PESA, obviamente, pero siempre es importante recordar el propósito, la razón de ser, la esencia, y no perdernos simplemente en la limpieza y la cocinadera, por más importante que obviamente son. Quiero empezar, como siempre tratamos en estos encuentros semanales, de, de partir desde algún concepto de la parashá. En la parashá esta semana empieza hablando de Tzara, hablando, porque ya lo mencionó la semana pasada, de esa enfermedad espiritual realmente que ocurría como consecuencia de el llamado Lashon Hara, de hablar negativamente de otras personas. Ojo, que el Lashon Hara lo estoy traduciendo en su forma más simple, más sencilla, al decir que es hablar negativamente de otras personas. Realmente las leyes de Lashon Hara son complejas, son extensas, y como dijo mi esposo, citó mi esposo en su Instagram de esta semana, el famoso dicho que eh, mentes grandes hablan de ideas, mentes medianas o en promedio hablan de cosas y de eventos, y mentes pequeñas hablan de personas. Y realmente, si somos sinceros, todos tenemos momentos de mentes pequeñas, medianas y grandes. Es normal. Lo que debemos es reconocerlo para trabajarlo y tratar de asegurarnos que nuestras mentes no sean pequeñas y no estemos hablando de personas porque no debemos hacer. No hace bien para nadie, todo lo contrario. Y Rashi nos cuenta que cuando uno ve el pasuk de la Torá, es muy extraño, porque dice, yes, porque dice, allá el Ares, y será cuando vengas a la tierra. Si yo les digo esas frases, allá el Ares, será cuando vengan a la tierra de Israel. ¿Suena que lo que voy a decir ahorita va a ser algo buenísimo o suena que voy a decir algo negativo? ¿Qué opinan ustedes? Si, a simple modo, si yo les digo que un paso que empieza y será cuando vengan a la tierra de Israel, ve allá, Quitabó el Ares, ¿qué suena que va a decir después? ¿Qué opinan? Vamos a hacerlo participativo un poquito. Nadie quiere participar, todos tienen pena. No, yo espero que sea algo positivo. Uno piensa que Hashem nos está diciendo, vas a venir a la tierra y nos va a empezar a hablar de todas las cosas maravillosas de la tierra de Israel. Eso es lo que uno espera cuando uno empieza a leer este pasaje. Pero cuando continúa, lo que dice es que encontrarás Sará en las paredes de las casas, que encontrarás esa enfermedad espiritual, a veces mal traducida como lepra, porque es lo que más nuestra cabeza puede entender, y vas a encontrar lepra en las casas. ¿Y qué hay que hacer? En ese momento, la persona tiene que ir a donde el Cohen, al Cohen y decirle, mira, vi algo que parece que pudiese ser Sarat. Ahora Rashi pregunta, ¿por qué la Torah lo dice de esta manera? O sea, ¿qué es lo que está pasando aquí? Y Rashi explica con un poquito de historia y un poquito de eh, entendimiento de contexto. Dice, ¿qué pasa? Cuando las 7 naciones que estaban en Israel escucharon que Israel venía a conquistar la tierra de Israel, porque todo el mundo lo sabía, lo decimos en las Yashir, que todas las naciones del mundo se estremecieron, escucharon lo que estaba pasando a la salida de Egipto, las 10 plagas, el partir del mar, todo lo que estaba ocurriendo, y sabían que Israel iba en camino hacia eso. Y se asustaron. Tanto así que una de las naciones se fue por su cuenta, no quiso ni luchar. O sea, Israel en el momento de la lucha solo luchó con 6 naciones. La séptima no tuvo que luchar contra ellos se rindieron por su cuenta. Pero Rashi nos explica que una de las naciones, que son los Emorim, creo que se traduce en español como los Emoritas,
entendieron lo que estaba pasando y entendieron que ellos habían actuado incorrectamente, que la tierra de Israel es sagrada y que por lo tanto fueron expulsados, porque no merecían vivir en Israel. Y que Bnei Israel, que había recién aceptado la Torá, que son la nación elegida de Hashem, ahorita ellos van a entrar en Israel. Pero los Emorim pensaron una cosa y dijeron, quizás Bnei Israel no se va a portar bien y eventualmente también serán expulsados. Una forma de pensar correcta, que inclusive ocurrió. Entonces, ¿qué hicieron los emoritas? Agarraron sus joyas y sus tesoros más preciados que tenían y los escondieron dentro de las paredes de su casa. Frizaron, pintaron para que no se viera, con el pensamiento de que cuando Israel sea expulsado, ellos van a volver y van a recuperar todo lo que era de ellos, todo lo que no se iban a poder llevar en caso, o más bien dicho, para cuando pierdan la guerra. Que tampoco lo tengan en Israel. Realmente cuando alguien conquista una tierra, tú peleaste contra ellos. Sabemos que Bnei Israel llegó, les dijo, pueden irse por su cuenta como una de las naciones eligió hacer, pero ellos eligieron o pueden vivir con nosotros y aceptar el dominio o hay guerra, hubo guerra. Y Bnei Israel ganó. Generalmente cuando hay una guerra y ganas, tú te quedas con todo lo que, todos los tesoros y todo lo que están en la tierra. Pero los Emorim lo escondieron para que Bnei Israel no tengan acceso a ellos, pensando que quizás eventualmente ellos puedan recuperarlo. Pero si no, por lo menos que el enemigo no lo agarre. ¿Qué hizo Hashem? Hashem puso Tzarat en las paredes. Al haber Tzarat en las paredes, la casa estaba en una condición de tumá, todo lo que estaba dentro de la casa estaba en una condición de tumá. Había que destruir la casa. ¿Qué pasó al destruir la casa? Se encontraron los tesoros. Entonces, ¿es una buena noticia o es una mala noticia que hay Tzarat en las paredes? Rashi dice, empieza diciendo, ve allá, quita, volar. Nos está diciendo una buena noticia porque vas a encontrar los tesoros. Pero a la misma vez no niega de que hay Tzarat en la casa y que hay de que destruir la casa. Y esto yo creo que tiene un mensaje muy importante para todos tener presente en nuestras vidas, en todas las situaciones. Porque muchas veces pasamos por momentos muy oscuros, muy difíciles. Pueden ser pequeños, pueden ser grandes, pero cuando es mi momento, siempre es grande. Por más pequeño que sea, si yo lo estoy atravesando, ahorita puede ser, tú puedes pensar que es una tontería, pero es mío, es mi momento difícil y para mí es grande. Háblalo con una niñita chiquita que su novio le acaba de cortar, y estamos hablando de una niñita en bachillerato, o sea, que ni siquiera debería tener novio. Y está que el mundo se acabó. El mundo no se acabó, pero para ella sí. Su mamá sabe que el mundo no se acabó, su mamá sabe que no, pero él va a validar sus sentimientos, va a hablar con ella, va a conversar con ella, no diciéndole no es nada. Porque cuando uno está atravesando un momento, ese momento es el momento difícil y te envuelve completamente. Entonces todos tenemos nuestros momentos, pero hay que saber cómo ver esos momentos de dificultad, esos momentos donde uno siente se está destruyendo mi casa, se está destruyendo, se me está tambaleando todo, todo lo que tengo, todo lo que me da albergue, me da protección. Y puede ser inclusive una enfermedad espiritual, o sea, puede ser que estoy preocupada no por algo físico, sino por algo espiritual, que no estoy donde debo estar. Y la Torah nos enseña con esta, eh, con esta exposición de que inclusive en las casas que tenían Sarah, era que Hashem las señalaba para que ellos supieran que ahí hay tesoros. Es de alguna manera un mensaje para nosotros de que en todos esos momentos de dificultad que tengamos, siempre recordemos que siempre hay un tesoro y un propósito adentro de cada una de esas situaciones. Y es muy importante tener eso pendiente cuando las enfrentemos. Porque si tú crees que algo es absolutamente negativo, lo vas a enfrentar completamente diferente que si dentro de las situaciones complejas y difíciles que quizás estamos atravesando, sabemos que hay joyas adentro,
que hay tesoro adentro, que hay algo que brilla adentro, que hay un propósito adentro, lo vas a enfrentar de una manera completamente diferente. Y es interesante que también dice que la persona tenía que ir al Cohen y decirle, hay algo que nega, que se parece al nega de Sarat. Y Rashi nuevamente explica que qué pasaba si la persona era una persona talmid jajam, muy estudiosa, sabía todas las leyes del Sarat y veía el Sarat en la pared. ¿Por qué tendría que ir, según la Torá, al Cohen a decirle, creo que puede ser que tenga algo que se parece a? Pareciera que tendría que, o sea, lo lógico es que tendría que decirle, Cohen, tengo un problema, hay Sarat en mi casa, pero no. Está prohibido decirlo de esa manera. La forma correcta es ir a donde el Cohen. Y puede ser que el Cohen ni se sabía las leyes del Sarat. O sea, está escrito que si alguien se sabía las leyes del Sarat, o si el Cohen no se sabía las leyes del Sarat, tenía que preguntarle a alguien que sí se las supiera. Pero la persona que se sabía las leyes no podía declarar el Sarat. El único que tenía el derecho de declarar el Sarat era el Cohen. O sea, aquí hay varios mensajes muy, muy importantes. El primero es, ¿cómo es tu actitud cuando ves esas cosas negativas? Y estás claro que son negativas. Entonces, uno pensaría que la persona tiene que ir a donde el Cohen y decir, bueno, tú tienes que declararlo, pero es Sarat. Te lo digo de ya porque me sé las leyes. No. La Torah dice, ve y dile que es algo que nega. ¿Por qué? La Torah nos está enseñando, no seas rápido para juzgar, no seas rápido para declarar y etiquetar cosas negativas. Una de las razones que el Cohen específicamente tenía que ser el que declaraba cuando algo era tamé, cuando algo era impuro, es precisamente porque según la Torah, los Kohanim tienen el gen de Jes, el gen de Jes, la genética de bondad. Y entonces la bondad siempre busca excusar, resolver, eh, darle la vuelta para no declarar lo negativo, lo impuro. Esa es la genética del Cohen. Y si lo tiene que declarar impuro, lo declara de una manera con amor, con bondad. Eh, Todas sabemos que a veces uno escucha una noticia negativa. No solo te afecta lo que escuchas, también te afecta cómo lo escuchas, de quién lo escuchas. Entonces la Torah nos está diciendo, inclusive si eventualmente vamos a declarar que algo es impuro, hay que tener cuidado de cómo lo dices, quién es el que lo está diciendo. La forma es tan importante como el mensaje. Pero además, no seas rápido en juzgar. Primeramente, prácticamente, al no declararlo, Zarat, tenías tiempo hasta la declaración de salvar cosas de la casa que quisieras que no sean declaradas impuras. Entonces, entre que vas a donde el Cohen, le puedes decir a tu esposa, ve salvando lo que quieres y sácalo de la casa, por si acaso el Cohen llegaste a quizás declararlo impuro. Cosa que si le dices a tu esposa, mira, le tengo que ir a decir al Cohen que aquí hay Zarat, no puedes sacar nada porque entonces todo lo de la casa está impuro. Bueno, todo lo que es mecapel tumá, todo lo que absorbe impureza estaría bajo la condición de impureza y no lo podría salvaguardar, pero no está seguro porque hay que preguntarle al Cohen. Y esto viene seguidamente desde hace 2 semanas hablamos de cómo es una persona kasher. Dijimos que una persona kasher tiene que ser, tiene que tener los símbolos de los animales kasher. Uno de los símbolos del animal kasher es ser rumiante. No apurarnos para etiquetar y juzgar, sino rumiar las cosas, buscarle la vuelta, encontrar formas de encontrar esos tesoros dentro del proceso. Ser lentos para juzgar y para etiquetar es súper importante. Y eso lo vemos inclusive en la esclavitud de Mitzrayim. En la esclavitud de Mitzrayim sabemos que Hashem le había dicho a Abraham que iban a estar 400 años en Egipto. Dice que
Hashem le dijo a Abraham, vamos a estar 400 años en Egipto. Y, ¿y qué vemos? No estuvieron 400 años. ¿Cuántos años estuvieron? Ayúdenme. ¿Quién sabe? ¿Quién se acuerda? 210. Muy bien. Estuvieron 210 años en Egipto. Entonces, inclusive de esos 210 años, ¿cuántos años fueron esclavos realmente? 80. 86. Muy bien. 86 fueron de esclavitud intensa. Entonces, puede ser que tú digas, pero yo escuché a Hashem diciendo que van a ser esclavos y sufrir y tener un galut muy fuerte y horrible 400 años. Te sabes toda la ley, eres muy Talmid Jajam, pero fíjate que solo fueron 86 años de esclavitud intensa. O quizás puedes preguntar, ¿por qué tengo que sufrir 86 años de esclavitud intensa? Pero si entiendes que Hashem quizás lo intensificó para acortar el tiempo y que no sean 410 años. Entonces, las cosas empiezan a tener explicaciones que son más allá. Y entonces, Hashem nos dice, no seas rápido para juzgar. Tú quieres entrar en Zman Harutén, tú quieres entrar en Pesach. Todo comienza a entender de que estoy. Yo me acuerdo que de un señor que venía a la sinagoga aquí, era un icono parte del mobiliario, sino uno de los pilares de esta sinagoga, muchos lo van a recordar, se llamaba Efri Stein. Efri Steinmetz llegó, creo que de una de las islas, llegó a Venezuela, empezó trabajando, creo que era en una de esas compañías de teléfono, no sé qué, ahora no me acuerdo, Panasonic, creo que era. Empezó, creo que de mensajerito y bueno, terminó comprando la compañía y siendo el representante de Egipto. Esta es una, de Egipto, no, de Japón. Entonces, mi esposo una vez se reunió con él y él le comentó que cuando él fue a Japón, en uno de sus viajes de negocios con Panasonic, él se dio cuenta de que cuando tú le hacías cualquier propuesta a los japoneses de negocio, por más guau que era la propuesta, nunca te daban una respuesta inmediata, sino que siempre te decían, nos vemos mañana. Mañana te damos la respuesta, siempre, nunca hubo una respuesta inmediata. Y una vez que agarró confianza, le preguntó a alguien allá en Panasonic, ¿por qué nunca? O sea, si todo es tan obvio, o sea, es un tiro al blanco, ¿por qué nunca me dices que sí hoy? Y él le dijo recuérdate estas dos palabras. Estas dos palabras son base de nuestra cultura japonesa. Dijo, Benkyo Shimashita. Se me pegaron. Mi esposo me dijo esto hace, no sé, 30 años y todavía me acuerdo. Benkyo Shimashita. Benkyo Shimashita es parte de la cultura japonesa que básicamente significa, lo voy a consultar con la almohada. No tomo decisiones en calor, en emotividad, sino que lo consulto con la almohada y mañana damos respuestas. Nunca nos apuramos en tomar decisiones. Casualmente, creo que me recordé de eso porque recientemente vi a alguien hablando que también estaba mencionando algo que me recordó esto. Y dijo, que si haces negocios con los japoneses, no sé, porque yo no hago buenos negocios con los japoneses, pero esto fue lo que la persona estaba diciendo, que generalmente ellos toman más tiempo para darte una respuesta si entran en el negocio o no, que si haces esta propuesta con cualquier otra cultura. Y que tú puedes pensar que eso es frustrante, pero que esta persona, que es una persona importante de negocios, me olvidó su nombre ahora, dijo, resulta que no es malo, que es algo bueno. ¿Qué pasa? Los japoneses agarran tu propuesta, la analizan de todos los puntos de vista. Después plantean cómo van a hacerlo, cómo lo van a operar, cómo van a llegar a este plan tuyo. Y le ven todo lo que podría pasar esto, podría pasar lo otro, lo del plan A, plan B, las proyecciones, hacen todo el análisis de todo cómo lo van a lograr y solo después vienen con la respuesta. Mientras que otras culturas les suena buenísimo, dicen que sí, y después que te afirmaste empiezan a ver cómo lo van a hacer y salen los imprevistos y no sé qué. Entonces él dice,
ella dice, porque era una señora, diciendo, entonces con los japoneses la respuesta al sí de hacer el negocio va a demorar mucho más, pero después la ejecución va a ser mucho más rápida y con menos problemas que otras personas que de repente te dicen que sí rápido, pero que la ejecución toma mucho más tiempo porque no hacen todo el estudio. Entonces aquí, básicamente la Torah nos está diciendo, don't jump to judge. No saltes para juzgar. Entonces, eso es un concepto muy importante y es un concepto que además tiene que ver mucho con la libertad, porque es una actitud de no juzgar para mal las cosas, no juzgar ni a las personas, ni a los eventos, ni a las circunstancias como algo negativo, sino que decir, déjame ver qué bueno puedo encontrar aquí. Y esa sensación de no amarrarte a lo peor que puede pasar, es el secreto de no caer en ansiedades que te paralizan y te limitan. Es el secreto de no ser una persona negativa, que las personas negativas se esclavizan al worst case scenario, a lo peor que puede pasar. Entonces, no seamos así, seamos rumiantes, busquemos siempre lo positivo de lo que puede salir de cada situación. Y a veces no lo vemos inmediato y no pasa nada. Saber que no siempre veo todo inmediato es fine, está bien, pero sé que algo voy a encontrar y voy a tener la paciencia de buscar lo positivo. Ahora, diciendo eso, quiero también mencionar que hay otro concepto que es mitzvah haba leatja al tachmitzena. La Torah dice, una mitzvah que tienes oportunidad de hacer, dice al tachmitzena, no la de volverse hametz. Literalmente, ¿qué significa que no la deje volver hametz? Sabemos que la matzá es un pan plano que se cocina y hornea, se prepara con tanta rapidez que no le damos chance de subir, no le damos chance de subir, porque si sube se vuelve hametz. Entonces la Torah nos dice, si tienes una oportunidad de hacer algo positivo, no seas paciente. Este no es el momento de ser paciente. Entonces tenemos dos momentos en la vida. Un momento que es el mental, que es cuando mi cabeza empieza a sentir oscuridad. Ahí dice, paciencia, búscale lo positivo, no etiquetes, no juzgues para negativo. Algún tesoro vas a encontrar aquí adentro. Pero en el momento de hacer una buena acción, no esperes. No esperes, hazlo now, hazlo ya. ¿Por qué? Porque las acciones positivas hay que aprovecharlas, son oportunidades, son regalos y no son algo que uno quiere dejar pasar y desaprovechar la oportunidad. Entonces vemos que la matzá tiene mucho que ver con esperar o no esperar. Para salir de Egipto, no esperaron ni un minuto, porque es una acción y las acciones se hacen de inmediato. Entendiendo esto, podemos entender muchas cosas de la matzá. Ustedes saben que los elementos más importantes de nuestro seder son las 3 matzot que comemos, las 4 copas de vino y el maror que tenemos en la mesa del seder. Pero en todo pesa, el elemento principal que nos acompaña es la matzá versus el hametz. Todo lo que tienes que hacer es leer, más nada. Entonces, ¿qué sabemos y qué vemos? ¿Qué nos enseña la matzá? La matzá nos enseña muchas cosas. Wow. Aparte de la humildad, ¿Tienes que grabar? Sí. em,
Wow. Ya va, voy a ver, estoy escuchando un ruido de fondo. Eh, no me molesta que hablen si tienen una pregunta o algo, pero el ruidito de fondo sí me han comentado que molesta. Silenciar de tu computadora, creo. Sí, creo que acabo de silenciar sí. Ok. Sí, sí. Entonces, esto es lo que estaba haciendo. Entonces, ¿qué es la matzah? Bueno, el primer concepto de la matzah básico es que es humildad. Y eso ya lo hemos hablado, lo sabemos, lo hemos analizado, la humildad versus el hametz, que es el ego que se infla. Pero es interesante que la matzah tiene muchos nombres opuestos, desde el pan pobre, lechem oni, y también pan rico. Entonces, hello, ¿es pan pobre o es pan rico? ¿Cuál es? Y hay veces que es llamado pan pobre y a veces que es llamado pan rico. Y una de las cosas que uno ve en la matzá es el concepto de que la matzá es el cierre de nuestro ser. Todos sabemos que el último momento del ser de Pesaj es el afikoman. El afikoman es lo último que se come, es nuestro postre. Es más, afikoman en arameo literalmente se traduce como postre. Y por eso le decimos a uno de los hijos en el ser de Pesaj, cuando nos pregunta, el jajam, cuando nos pregunta qué es todo esto, le decimos que es que las mitzvah, le enseñamos las leyes de Pesaj y le decimos, después de la afikoman no se come. Ahora, ¿cómo obtenemos el afikoman? Todos lo sabemos. Hay un momento en el ser de Pesaj donde partimos nuestra matzá en dos, dejamos mitad en nuestra keara y la otra mitad la envolvemos y la guardamos. Hay diferentes costumbres. Hay quienes acostumbran que los niños buscan este afikoman y sabiendo que no puedes cerrar y concluir tu ceder sin comer el afikoman, le exigen cosas a sus padres a cambio de devolverles el afikoman. No es nuestra costumbre, como he dicho muchas veces, en Chabad no se roba ni en chiste, pero es una costumbre válida. Existe para mantener la ilusión y la emoción de los niños y que se queden despiertos al final del día. Pero para todos estamos claros que no hay cierre de sede sin afikoman. ¿Qué representa esa matzá rota? Entonces, esa matzá rota representa muchas cosas. Entre ellas, una de las cosas que representa es el pueblo judío. El pueblo judío es esa gran matzá. La mitad de la matzá está presente en el ser, está ahí en la que hará y está ahí todo el tiempo y apuntamos a ella y la levantamos y la descubrimos y la descubrimos. Y es parte íntegra de todo lo que está ocurriendo en el ser. Mientras que hay otro pedazo de matzá que no está en el ser, que está escondida, que está, como dirían en inglés, out, que no está involucrada en el ser, pero para nada. ¿Qué nos enseña? Una de las cosas que nos enseña es que así es el pueblo judío. Hemos estado divididos de alguna manera por muchos, muchos años. Una parte de nuestro pueblo todavía está, ¿cómo se dice? Stubborn. ¿Cómo se dice? Terco. Tercamente sentado en ese sede, siguiendo las tradiciones, las mitzvot, estudiando, contando la historia, siendo parte de este eslabón milenario que tenemos, que es el pueblo judío. Pero hay otra parte de nuestro pueblo que no está sentada en ustedes.
que no está cumpliendo Shabbat, que no está haciendo Kashrut, que no tiene a Hashem y las mitzvot y la Torah tan presentes en su vida. Y by the way, eso no aplica solo al pueblo judío como grosso modo, sino a cada uno de nosotros. Tenemos nuestros momentos, nuestras cosas que somos súper fanáticas y esto es quién soy yo. Yo nunca me voy a olvidar una conversación que a mí me marcó horrible. Una vez vino una señora a hablar conmigo y me vino a decir que su hijo estaba saliendo con una muchacha y se quería casar con una muchacha que no era de, de- que no era judía y que si por favor yo podía hablar con su hijo. Por favor, por favor, por favor. Yo no conocía a la señora, nunca la había visto antes, pero me vienen y me piden eso. Y me acuerdo que le dije, ajá, ¿por qué vienes a mí? O sea, en mi vida la había visto. Me dice, no, porque me dijeron que si hay alguien que pudiera llegarle, quizás sea tú. Le dije, pero cuéntame tú qué has hecho para que tu hijo, o sea, tú le dijiste algo. Me dice, yo no hago nada. Yo nunca he cumplido nada. Yo no soy una persona que hace nada de día, pero desde que mi hijo tiene, o sea, dos años, toda la vida le he dicho, tú eres judío, te tienes que casar. Tú eres judío, te tienes que casar. O sea, es el mantra de mi casa. Entonces yo no cumplo nada, pero sí, él sabe que esto no existe, que yo estoy muy dolida, que esto no existe, que esto no puede ser. Bueno, entonces le dije, ok. Y me dijo, bueno, vente a mi casa. Voy para su casa. Me encuentro con un muchacho decente, bien educado, la verdad. Eh, y le dije, ¿sabes por qué estoy aquí, no? O sea, directo, ¿qué voy a decirle? Me dice, sí, mi mamá me dijo que tú querías hablar conmigo. Entonces le dije, sí, quería hablar contigo. Me dice, mi mamá no tiene derecho de decirme nada. Le digo, toda mamá tiene derecho de decir todo. ¿Por qué dices que tu mamá no tiene derecho? Las mamás tienen derecho a hablar todo lo que quieran y pedir y exigir. Claro que sí, una mamá cría, una mamá educa. Y ella obviamente te estaba educando en cierto camino. Tú tienes derecho a no hacerle caso, pero ella tiene derecho de enseñar. Dijo, no, ella no tiene derecho. Porque ella me está pidiendo que yo sacrifique mi felicidad y mi vida y lo que yo quiero para mí por una religión por la que ella no ha estado dispuesta a sacrificar nada de su vida. Ella nunca dejó de comer, dejó de hacer, dejó nada por esa religión, por la que ella quiere que yo sacrifique la cosa más importante de mi vida, que es mi amor. Y a mí esa conversación me marcó muchísimo, porque de alguna manera sentí que él tenía un argumento válido. Nos quedamos a hablar después 2, 3 horas. Me gustaría decir que el final fue feliz, pero no, él se casó con esa chica. Em, pero todos nosotros tenemos nuestras cosas por las que somos fanáticos. Para esta mujer era, mi hijo no se puede casar con una muchacha que no es judía. Para otra persona es mil otras cosas. Cada uno tenemos nuestras cosas que para nosotros son súper importantes, súper válidas, súper esenciales y no estamos dispuestos a renegar de eso. Pero tenemos otras cosas que quizás esto lo puedo silquear, o esto no es para mí, o no estoy dispuesta a sacrificar para esto. Todos tenemos la parte que está en sede, que está agarrándose,
que está recibiendo y transmitiendo, porque eso es de recibir y transmitir. Pero tenemos las partes que esto no lo quiero aquí. Y déjame esta parte no. Y de alguna manera, el ceder no está completo hasta que no está todo el pueblo judío y todo mi yo presente. Tanto que queremos que Mashiach llegue now. Sería un error pensar que podemos traer a Mashiach solo los que estamos presentes. Hay que saber que solo cuando el pueblo judío está unido, completo, todo junto otra vez, solo cuando yo sé que todo mi ser completo es parte de ese servicio a Hashem, no solo la parte que es cumplidora, observadora y que hace cosas. No, también mi parte que me cuesta, que incluso puede ser el valor de mi vida, tiene que estar presente para lograr hacer el cierre completo y poder decirle Shana Babiru Shana. Entonces, yo creo que es muy importante recordar este concepto. Y por eso el Rebbe tenía tanta insistencia, cuyo cumpleaños es este viernes. Yud Alef Nisan es el cumpleaños del Rebbe Lubavitch. Y sabemos que el día del cumpleaños es Mazaló Gober. Y la insistencia del Rebbe era, yo me acuerdo cuando salió el famoso llamado, una idea que surgió de poner un puesto vacío en cada mesa del Seder para recordar a los rusos que no podían salir porque estaban bajo el dominio del comunismo. Y cuando alguien vino donde el revés con esa idea, y dijo, mira, están haciendo esta idea de poner un puesto vacío en cada mesa del Seder para recordar a los rusos, y el revés era de Rusia, y todos sabemos que, bueno, tenía hasta su red clandestina escondida dentro de Rusia, manteniendo la llama del judaísmo viva. O sea, él estaba muy preocupado, pero no solo preocupado, sino ocupado de los judíos en Rusia, hasta que pensaron que el rebe iba a encantar la idea, y el rebe sonrió y dijo, me encanta la idea de poner esa silla en la mesa de todos los seres, pero, no dejen la silla vacía. Inviten a alguien que no iba a ser un ser, invítenlo y llenen esa silla en honor y en mérito de los rusos. No, definitivamente debemos poner la silla, pero no dejarla vacía. Tratar de buscar a cada judío que no hace sede y llamarlo a que venga, invítalo a que haga un sede contigo. El Rebbe, una de sus mitzvot favoritas, por decirlo de alguna manera, y que le daba muchísima importancia, era la importancia de comer matzah shmura en el seder de Pesach. Y hay no decenas ni cienes, sino miles de cuentos, pero miles de matzot que el Rebbe mandaba a los lugares más recónditos del mundo para asegurarse de que el seder de cada yehudí tenga matzah shmura y que cada yehudí haga un seder. Y hay miles y miles de cuentos de eso. Yo me acuerdo aquí en la comunidad, había un señor, bueno, hay un señor, que mi papá siempre le lleva matzah shmura. Y un año, hace poco, le dije a mi papá, él puede, o sea, ya todo el mundo compra matzah shmura, ya esta comunidad Baruch Hashem ha crecido tanto, ¿no? ¿Por qué le llevas matzah shmura? Él puede comprar su propia matzah shmura. Y mi papá me dijo, la primera vez que yo le di matzah shmura, el señor se puso casi que a temblar y me dijo, mi abuelo, para él lo más importante, o sea, la mitzvah favorita de mi abuelo era matzah shmura en la mesa del rabí. Está trayendo un pedazo a mi abuelo, entonces, ¿cómo le voy a dejar de llevar su matzah shmura? Y así tenemos, o sea, la matzah, el Rebbe dijo, representa a ese pueblo judío. Y tenemos que estar todos unidos como una sola matzah, todos presentes en nuestra mesa de fe. Entonces,
yo quería concluir diciendo, como empecé diciendo, el Seder tiene vino, maror y matzá. El vino representa, nuestros jajamim dicen, Nichnas yain yotzeso, que cuando entra el vino salen los secretos, todos los secretos, ¿no? Alguien que toma de más se le sale lo que no se le tenía que salir. ¿Pero por qué? Cuando tú ves la uva, tú no ves el alcohol y el proceso de fermentación y todo el vino que puede producir. Tú ves una fruta, pero dentro de esta fruta hay un- una fuerza, un poder súper escondido que cuando tú le pasas el proceso correcto, puedes extraer. Y para encontrar nuestra libertad, tenemos que saber que en ti, en mí, hay un potencial que está más allá de lo que el ojo puede ver. Pero si hacemos los procesos correctos, nos encaminamos en los caminos correctos, si tenemos la paciencia, vamos a poder liberarnos de todo eso que nos opaca, que nos limita, y vamos a reconocer y poder hacer brillar nuestro potencial. Pero después viene el segundo paso, que es el marrón, que a veces pasamos por momentos difíciles, que duelen y que amargan y que pesan. O sea, la misma situación de lo que está pasando en Israel en este momento, la situación mundial, más las situaciones personales que cada una tiene. Es importante no esconder ese maror o ignorar ese maror como muchos tienden a hacer. Hay que comértelo, hay que tenerlo presente, hay que verlo. Y como dije al principio, extraer del maror esos tesoros que están escondidos. Y finalmente tenemos la matzá. La matzá es esa paciencia, con humildad, de no etiquetar, pero a la misma vez saber que te tienes que apurar. Te tienes que apurar porque si no se vuelve jamás. Entonces, pensamientos negativos, rumialos, búscale lo positivo, pero acciones lo tienes que hacer inmediatamente. Es interesante que cuando salimos de Egipto y encontramos esa primera libertad, dice que lo alguien de Maná no fue a través de una. ¿Quién nos sacó? Nos sacó Hashem mismo. ¿Por qué? Porque el malaj hubiera venido y hubiera juzgado, hubiera dicho, uy, están en un nivel de tumá muy bajo, no están en un momento eh, espiritual apto, y quizás nos hubiera juzgado y nos hubiera dejado ahí. Pero Hashem sabe el potencial, sabe lo que está en nuestros corazones, y Hashem por eso nos pudo sacar de Egipto. Y nosotros tenemos que aprender de eso, y no etiquetar a los que están a nuestro alrededor, sino ayudarlos a salir de sus limitaciones. Y es interesante que hay una parte de la Haggadah que ahora creo que vamos a todos decir con mucho, mucho cabana, que es la parte donde muchos acostumbran a abrir la puerta para que venga Eliyahu Naví y darle la bienvenida. ¿Y qué decimos en ese momento? Decimos, Shpoch Hamatha al Goim. Hashem, lanza tu furia sobre los enemigos que quieren destruir la casa de Jacob. Es muy interesante que este pasaje, este párrafo que leemos, que es una combinación de diferentes salmos, diferentes Teilim, capítulos de Teilim 79, del capítulo 69 y un poquito también de Ejá, fue agregada en la Agadá, en la Edad Media, que era en la época de las Cruzadas. ¿Y qué ocurrió? En las Cruzadas sabemos que los judíos estaban siendo
masacrados, matados violentamente. Y el pueblo judío, si bien estamos claros de que si alguien te viene a matar, la halajá dice que debes levantarte para matarlo primero. O sea, nos defendemos a toda legua. O sea, si alguien viene contra mí, es la halajá matarlo yo a él primero. Sin embargo, no nos volvemos violentos, ni matones, ni asesinos, ni una cultura que quiere defendernos absolutamente y a todo dar, pero siempre invocando a que sea Hashem el que los destruye. Hashem el que hace que nosotros no tengamos que llegar a esto. Es más, escuché una vez las palabras del Rebbe de Lubavitch diciendo, no sé si lo vieron, donde el Rebbe decía que cuando alguien viene a matarte, no puedes ir a la UN y a ver el charter y a llevar a juicio. No, no. Nos están viniendo a atacar. Nosotros nos vamos a levantar con contundencia y vamos a matarlos completamente a ellos primero. Porque dice, Jabá, o sea, el que viene a matarte, hay que pararse para matarlo. Y él le dijo unas palabras interesantes. Dijo, si tú te paras con la intención de matarlo, porque así dice, no dice, mátalo primero, dice, levántate para matar. El Rebbe dijo, si tú te levantas con la intención de matarlo, lo vas a asustar tanto que ni lo vas a tener que matar. Se van a ir por su... No vas a tener que hacer ese paso, pero tienes que levantarte con la contundencia que estoy listo para matarte. Y después no va a hacer falta. Bnei Israel está pasando nuevamente, como ha pasado 1000 veces en la historia, con los enemigos que nos quieren destruir. Pero nosotros sabemos y estamos claros de que vamos a defendernos y vamos a matarlos si hace falta. Pero si somos contundentes, quizás ni siquiera haga falta. Y es por eso que hay una costumbre de que cuando recogemos los vinos que botamos en las 10 plagas y lo que se dice después, ese vino se recolecta en un vaso, en un recipiente roto, que es un recipiente roto. Entonces, don Itzhak Abarbanel, que por cierto escribió un libro muy importante, se llama Zebach Pesach, y era el ministro de Finanzas de España en 1492. Pues, le dieron permiso de quedarse, pero él eligió salir con los judíos expulsados en ese momento. Él dice que el vino simboliza la alegría y la alegría de nuestra libertad, la alegría de que Hashem está con nosotros, pero lo echamos en un recipiente roto, demostrando que la alegría es imperfecta, porque hay quienes sufren en el proceso. Entonces sí, los egipcios hicieron cosas terribles y merecían, yo lo llamaría las consecuencias de sus acciones. Quizás lo quieran llamar castigo, pero no nos alegra eso. Sí, tenemos que luchar contra el mal en este mundo, pero nuestra plegaria es que se encuentre el tesoro, ese nitzutz, esa chispa de Dios en cada criatura, para que todo el mundo brille y diga Hashem Echad, como decimos en la ley todos los días. Vayomahu y Hashem Echad, Ushmo Echad. Quiero terminar contando un cuento que es uno de mis cuentos favoritos de Pesach. El año pasado conté el otro, hoy voy a contar este. Una vez estaban haciendo una comida de Pesach y había mucha gente presente con el Rebbe anterior. Estaba presente el rabino Nisan Mindel, que es uno de los secretarios del Rebbe. Y él siempre hacía un diario y después de pensar lo que él vio que ocurrió en ese set. Una de las cosas que ocurrió en ese set es que había un muchacho que no era Jabal, que estaba presente y no sabía la costumbre de Jabal
de que somos muy cuidadosos de no mojar la matzá dentro de ningún líquido ni nada que pudiese parecerse líquido. Mantenemos siempre la matzá aparte, entonces no comemos matzá con chocolate, no, matzá sola, no comemos la matzá con nada, no la untamos en nada. El único momento que untamos es el jarose, que tratamos que sea bien, bien sequito y es una pizca rápida. Y que es untar, no es como mucha gente cree que el jarose se echa como si fuera una mantequilla, es untar, lo decimos. Esta noche hacemos 2 veces untar. Y este muchacho no sabía y agarró su matzá y la empezó a untar en el borscht. El borscht es una sopa a base de remolacha que había ahí. Y entonces, claro, se armó el escándalo porque uno se cuida, o sea, si algo se mojó con matzá y líquido, entonces ya ese plato o ese cubierto o lo que haya pasado no lo usamos hasta el año que viene pesa. Entonces, bueno, se hizo el escándalo ahí. Y el Rebe anterior, fíjate que Rebe estaba ahí, preguntó a alguien qué está pasando, o sea, cuál es el motion. Y le contaron. Y él respondió, lo voy a decir en yiddish como él respondió. Él respondió, es besser zu machen die Matzah reit mit dem Ponnenbrett. Es mejor hacer la matzá roja que enrojecer, perdón, sí, que enrojecer la cara de una persona. Tenemos que recordar, queremos ser muy estrictos, queremos tener un pesa, kasher, samea, pero no podemos que por el kasher abandonemos el samea. Recordemos, sí, haz todo lo que puedas, todas tus humrot, todas tus cosas para hacer que tu pesa sea lo más kasher posible. Es una fiesta donde el kasher es súper importante. Ninguna otra fiesta decimos Hanukkah kasher besamea, ni Rosh Hashanah, Leshana Tova kasher besamea. No. La única fiesta que decimos que sea kasher es pesa, pero le ponemos el besamea. Tenemos que asegurarnos de que el estrés y la preocupación porque sea kasher no opaque la alegría en la familia, con nuestros invitados, con nuestros hijos, con nuestros maridos. Así que, con esas palabras, ¿alguna pregunta? Ani, sí, primero que wow, que hipnotizante y magistral esta clase. Gracias, Ani. Y otra cosa que me problematiza es la siguiente, cuando siempre decimos que tenemos que estar todos unidos para que llegue el Mesías, y bueno, y sabemos que no estamos tan unidos como deberíamos estar. Pero por otra parte, también como que episodios en los cuales No te oigo. Te pusiste el mute sin querer. ¿Aló? cayó sobre todos. Entonces, No te oigo, estás muy bajita. Soy yo. No te oí la segunda parte de la pregunta. ¿Episodios? ¿Alguien escuchó? Algo así como que en estos momentos el pueblo no está muy unido y ahí quedó. Sí. Bueno, yo te voy a hacer algo, Esthercita. Tenemos nuestra parte unida y nuestra parte no unida. Todos tenemos nuestra parte unida. no. Ajá, dime, Esther, ahora sí te oigo. Ay, ahora sí es que me está entrando una llamada y no supe apagarla. Y ahora todo el mundo se volvió a poner en mute. Yo creo, sin haber escuchado la segunda parte de tu respuesta, ahora estamos muy unidos. Esta situación de Israel nos ha unido. Em, Siempre tenemos nuestra parte unida, nuestra parte no unida. Em, Hay que enfocarse en unirnos más. No en, otra vez, no en ver y etiquetar lo negativo, sino pensar, estamos bastante unidos, nos estamos uniendo más con situaciones quizás no siempre buenas, pero estamos cada vez más unidos. Vamos a seguir uniéndonos, vamos a seguir enfocándonos en este camino. Y yo creo que estamos más unidos de lo que creemos.
Tenemos partes desunidas dentro de nosotros, con nosotros mismos y con los que están a nuestro alrededor 100%. Pero no hagamos el enfoque ahí, porque si nos enfocamos en la parte que sí está unida, entonces vamos a hacerla resaltar, brillar, y eso es lo que va a ver. Eso es lo que se va a ver, lo que se va a ver y lo que va a hacer. No sé si te respondí, pero espero que sí. Gracias, Annie. Bueno, entonces, empezás cayer besamea. A limpiar y hacerlo cayer, pero súper samea. Decir, Además, Amén. tremendo. Gracias, Annie.